Hoy vamos a hablar de economía, particularmente de economía dominicana, aunque hoy no es posible, nunca lo ha sido en realidad, hablar de economía de un país sin referirse a su entorno, que en este caso es el inmediato y el mediato, es decir, un entorno internacional que siempre está en dinamismo. Pero fundamentalmente vamos a hablar de economía dominicana y por supuesto nuestro invitado es nuestro economista de preferencia para este espacio, que lo es el ingeniero Guillermo Carán. Es gobernador del Banco Central, es ministro de Finanzas, es presidente de la Junta de Planificación, como se llamaba antes, u Oficina Nacional de Planificación, y también fue secretario técnico de la presidencia. No sé si ahora tiene andaduras políticas, pero él es fundamentalmente un hombre de doctrina social cristiana. De manera que el ingeniero Guillermo Carán, quien es un habitué en la comunicación, en los medios escritos y en la televisión, va a analizar los últimos acontecimientos económicos y nos va a expresar sus estimaciones para el porvenir inmediato. Les invito a que nos acompañe en esta entrevista. Ingeniero Guillermo Carán, muchas gracias por venir a compartir con nosotros aquí en un espacio que ya casi es suyo. Gracias. Y qué bueno, es un gusto para mí, porque en usted tenemos opiniones ciertamente profesionales y permeadas por una vida de conducta. Cosa muy extraña en estos tiempos, porque de que lo sabio es adecuarse a los tiempos. Y los tiempos actuales son de cuestionamiento a muchos valores en los que a nosotros nos educaron. Entonces, pero ya por nuestra edad no nos viene bien cambiar. No, ni debemos. A veces... Ni podemos, yo creo que por las convicciones que uno tiene, ¿no? A veces le digo a los amigos, no, hombre, no, a mí me gustaría ser sinvergüenza, pero no hay manera. Me gustaría pedir también, pero no hay manera en que las manos lo hagan. De manera que agradezco de verdad el que usted ha sido un ejemplo para este pueblo dominicano. Muchas gracias. Ingeniero, hay alborozo en la comunidad económica del país, en el gobierno. Yo me imagino que hoy estarán bailando merengue este fin de semana, y los empresarios deben estar preparando sus lujosos yates para darse una vuelta en alta mar y celebrar con un buen vino este salto en el crecimiento de la economía dominicana. Bueno, ¿cómo usted lee los números ofrecidos por el gobernador del Banco Central? Bueno, indudablemente que es una noticia positiva, es una buena noticia, que por supuesto debemos cuidarnos de no celebrarla más de la cuenta, por lo menos de dejar los yates en puerto, ¿no? Ya. Porque todo depende de cómo se evalúe, y por supuesto tenemos la gran caída de la economía durante el año pasado. Yo suelo ilustrar cuando se observan tasas de crecimiento así tan altas después de una caída. Bueno, siempre de cero se sube mucho. Claro, pero cuando una persona está flaca, 5 libras que aumente, se nota. Explotando. En cambio, si una persona está normal, Sí. las 5 libras casi no se nota. Exacto. Eso es lo que pasa con la economía. Sí, así es. Y yo creo que es una buena noticia, obviamente, que ojalá la euforia no nos delate y no nos dañe. Y también ojalá la administración de las causas de la pandemia se mantengan sobre diagnósticos acertados. Ya. Porque vi con preocupación que de ciertos sectores del área de salud que ven que se ha incrementado los casos, que no la veo en las cifras. Ya. Se ve que ya tienen otras cifras que le preocupan más Sí, que las que publican. sí.
Por ejemplo, yo tengo mis duditas si el número de muertos por el alcohol adulterado no se confundieron al reportarlas y pusieron algunas que debían corresponder al COVID. Era gente que casi caía de inmediato. Sí, sí, bueno, los casos que evidentes, sí. Pero los cientos que ya se hablan, me parece que, no sé, me da 130. Me da un pálpito de que hay problemas de información. Bueno, el año pasado hubo 200. Sí, sí. Pero lo que me preocupa es que la euforia no nos mate, no nos mate el gallo en la funda, como se dice popularmente. Y también que si ante las incertidumbres que hay sobre la expansión de la pandemia, porque vi una noticia esta mañana de que el Gabinete de Salud estaba ponderando para ver si proponía algún género de restricción adicional, de nuevo diagnosticando inadecuadamente el efecto, porque yo soy de lo que pensaba y pienso que la expansión de la pandemia no tuvo una raíz económica, sino una raíz en el comportamiento disciplinado o no de la población. O sea, los holgorios y las fiestas no tienen que ver mucho con las actividades económicas en gran escala. Puede tener, por supuesto, en los colmados. No, eso ha sido constante. Sí, sí. Y eso incluso ahora lo noto menos. Yo no sé si es que la conciencia se ha adormecido un poco y ya no se queja tanto de ese aspecto, porque hay otras noticias que preocupan más. De manera que lo que quisiera llamar la atención de que no nos dejemos llevar de esta buena noticia, que sigamos con la prudencia, que extrememos las prudencias en el combate de la pandemia, que yo creo que se está relajando mucho. Yo visito establecimientos y salgo a la calle y la cantidad de gente que veo ahora sin mascarilla y la falta de control en los establecimientos. Como que hay mucha confianza. Sí, ya se cree como que estamos inmunizados, quizás porque el propio gobierno con sus noticias y sus comportamientos, sus noticias sobre la vacuna, motivando a la vacunación para volver a la normalidad. Exacto. Como si eso bastara. No es así. Entonces, la vacuna es un ingrediente importante que yo creo que debe ser apoyada y concurrida por todos, pero que no creamos que llegamos a la inmunidad. Ese es el error. Sí. Y por supuesto que el gobierno siga vigilando el cumplimiento de los protocolos y siga exigiéndolo. Bueno, según el Banco Central, en el cuadro que ofrece sobre los sectores que más crecieron, están la construcción, que retoma el liderazgo, seguido de zonas francas, muy importante el crecimiento de zona franca, la minería y también la manufactura local, la industria local. Esos son, digamos, los servicios están a la saga, cosa extraña porque ahí en los servicios, por ejemplo, está el sector financiero. Sí, el turismo también. Bueno, el turismo sí, aunque el turismo es muy leve, más bien negativo todavía. El transporte sí ha subido bastante, pero bueno, hay muchos elementos. Sí, vuelvo y te insisto y muy lamentable es el agropecuario. Pero a eso iba. Hay que tener mucho cuidado en usar adecuadamente las tasas por aquello de que el flaco, que 5 libras. Exacto. ¿Por qué el agropecuario no crece tanto? Turismo. Porque no se cayó. Tanto en el año pasado. Bueno, nunca se ha caído.
ni el año pasado ni este. Sí, precisamente. Ha disminuido mucho. Ha disminuido su ritmo de crecimiento, pero no ha llegado, por ejemplo... Se ha caído, perdón. Lo que quiero decir es que no ha sido negativo. Claro, porque es una actividad cuyo proceso de producción no conlleva aglomeraciones y en consecuencia no fue castigada. Y su gran motor, el turismo, sí se cayó. En cuanto a la demanda, pero no al proceso productivo. No. Y esto viene a colación porque eso significa que durante el periodo de prohibiciones no sufrió mucho el proceso productivo, no la comercialización. Entonces, por eso te digo, quizá por eso se nota, como no cayó tanto el año pasado, se nota que el crecimiento, la tasa de crecimiento no ha sido tan importante. Pero pienso que insisto que es una buena noticia que tenemos que tomar con prudencia para impulsarnos a seguir manteniendo las actividades económicas y que se mantengan también los protocolos para evitar diagnósticos equivocados que conduzcan a las prohibiciones que nos afectaron tanto el año pasado. Y hay que decir que el turismo también lleva un buen comportamiento, porque de una tasa negativa de 45.6% baja a una tasa negativa de 12%. Claro. Por supuesto, no podemos olvidar que se trata del mes de marzo, el mes de la Semana Santa, que hubo una actividad turística. En febrero también bajó un poquito. ¿Cuál? En febrero se ve la tendencia a crecer. Correcto. En la medida en que la tasa negativa es menor que en enero. Correcto. Sí, bueno, indudablemente hay signos de rehabilitación, de recuperación del sector, pero el impulso de marzo también tiene que ver con el turismo interno. Ya no hay más Semana Santa. Ya no, bueno. No, porque ahí fue un gran 100%. Claro. En algunas zonas. Claro. Incluso el dominicano deseoso de respirar. Pero claro, y además no solamente la concurrencia del sector turístico, sino las compras y los preparativos para esa actividad, el sector inmobiliario. La misma construcción, la reparación, la adecuación, las compras en los establecimientos, el abastecimiento de alimentos, la vestimenta, etcétera. Todo eso movió la economía durante el mes de marzo. Por eso insisto en que buena noticia, pero mirámosla con prudencia. Y por supuesto hay un correlato que no aparece aquí, pero sí está en el texto, una mejoría en el empleo. Por supuesto, si la actividad económica mejora, el empleo. Por eso siempre insisto que la mejor forma de corregir el desempleo y eliminar la pobreza es creando oportunidades de trabajo, y eso es con la actividad económica. Por ahí viene además esa parte de la demanda, ¿no? Y de cierta esperanza en el aspecto psicológico, emocional, espiritual. Evidentemente, sí. Porque ha sido muy fuerte esto, más de un año ya en una situación de especial. En algunas cosas la ciudadanía y todos nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, ya a mí me extraña que alguien invite a las 6 de la tarde a una reunión. Presencial. Presencial, sí, porque ya uno se olvidó incluso del toque de queda. Exacto. Pero indudablemente hay muchos efectos psicológicos que tiene que ser superado para levantar el ánimo y la moral. Sin descuidar, sin bajar la guardia, como acabo de decir las Naciones Unidas, y como ya debe ser la consigna, pero respaldada en testimonios por parte del liderazgo nacional, el gubernamental y el no gubernamental, que muchas veces yo pienso que han relajado las propias disposiciones que han adoptado. ¿Hasta dónde el factor crecimiento de la economía norteamericana y el mismo despertar de China, que aunque nunca llegó a negativo, pero disminuyó bastante, sobre todo la demanda de materias primas? ¿Hasta dónde esto podría estar influyendo para mejorar nuestra economía? Influye mucho en la minería, por ejemplo, y en las zonas francas. Y que hay que desglosar a ver cuál fue el sector manufacturero que más creció, que en este momento
no lo sé, si es, por ejemplo, algún derivado de algún producto doméstico, pero obviamente hubo un tiempo que toda la industria automotriz se cerró mundialmente, y dejaron de demandar metales, dejaron de demandar que bauxita, que cobre, en fin, muchos de los metales que nosotros, el ferroníquel, que nosotros producimos aquí, por un lado, y la demanda, el crecimiento de la zona franca, que por cierto, en ocasiones veo algunos análisis económicos que diagnostican sobre cifras no actualizadas del comportamiento de las zonas francas, y cuidado si matamos la gallina de los huevos de oro, porque las zonas francas no podemos ignorar que están desenvolviéndose o se desenvuelven por su propia naturaleza en un ambiente muy competitivo con relación a las zonas geográficas donde nos desenvolvemos. Ya, usted piensa que ahí, y casi intuyo a lo que usted se está refiriendo, hay que caminar con cuidado. Claro, claro, sobre todo cuando en términos de reforma fiscal se habla mucho del gasto tributario y muchas personas argumentan que a las zonas francas le tienen tales niveles de excepción. Bueno, habría que ver si no lo tienen los países que compiten con nosotros. Porque, por ejemplo, para la agricultura muchas veces argumentamos que debemos instituir los mismos incentivos económicos que el gobierno norteamericano. Incluso el presidente está negociando eso, lo ha dicho. Claro. Que están los mismos incentivos que el gobierno norteamericano establece a sus propios agricultores. Bueno, es el mismo razonamiento, hagámoslo con las zonas francas. Es el mismo razonamiento. Bueno, hay economistas, colegas suyos, que han planteado que este no es el momento de ni remotamente plantear el tema de lo que ahora ustedes llaman gasto fiscal, que no sé, esa afición a cambiar los nombres de las cosas, ¿no? Pero piensan que esos incentivos, si alguna vez había que mantenerlos, ahora. Por supuesto. Pero ya hablaremos del entorno fiscal, porque usted ha sido una preocupación reciente, larga, pero particularmente reciente. Ingeniero, usted escribió recientemente un artículo a propósito del papel desempeñado por el presidente Abinader en el exterior. Y usted habló de la necesaria prudencia presupuestaria que tiene que tener lo que usted llamó el Abinader internacionalizado. ¿Usted podría ampliarnos? ¿Usted quiere que él dé ejemplo con su país de lo que va a demandar? Claro, porque el presidente Abinader tuvo dos preocupaciones esenciales en la cumbre iberoamericana: el crecimiento económico y el tema de la deuda. Pero la deuda tiene su origen en los déficits fiscales. Entonces, si él, como presidente pro tempore de la cumbre, y habiendo convocado a los ministros de Hacienda y de Economía a una especie de subcumbre, ¿no? Para tratar ese tema, me parece que debe dar el ejemplo en la administración fiscal de su propio gobierno. Porque tú no puedes pedir, por ejemplo, que no se incurran en déficits conducentes a endeudamientos ni a estancamientos económicos, cuando la propia gestión que tú estás obligado a llevar está cargada de déficit y de estancamiento económico, que gracias a la noticia que acabamos de comenzar se nota un despegue que ojalá y no se interrumpa, repito, por malos diagnósticos y malas interpretaciones. Ahora, ahí es donde me gustaría que usted nos ayudara a comprender su planteamiento un poco mejor, porque estamos hablando de unos déficits, los actuales, casi obligados. Es decir, estamos en medio de una pandemia en la que los ingresos se desploman, los gastos suben enormemente, y con una herencia de alto endeudamiento del gobierno anterior. ¿Qué escenario que no sea el endeudamiento tenía por delante el gobierno? Bueno, llámese como se llame, pero en primer lugar, hasta ahora el gobierno no ha tenido restricciones en la tributación. Al contrario, los ingresos fiscales están creciendo
extraordinariamente. Este año. Pero claro, el año pasado bajaron. Pero el gobierno del presidente Abinader se está manejando con una fluencia de las recaudaciones que hay que ver en qué medida están originadas en los avances que el sector minero y el sector financiero hicieron a finales del año pasado para retirar la reforma fiscal subrepticia que se anexó al presupuesto. Para poder terminar el año. Hay que ver cuándo lo van a cobrar y que quizás por eso tú notas que las recaudaciones están con más holgura. Yo creo que hay situaciones que, eso en cuanto a los ingresos, que todavía no es preocupante la afluencia de ingresos. Pero por los gastos yo creo que hay que entender que hay situaciones que han cambiado mucho. Por ejemplo, ya si tenemos el crecimiento económico en despegue, ya algunos programas tienen que ser revisados y replanteados para disminuir el gasto. Si tenemos, por ejemplo, que la pandemia se mantiene a niveles controlados, porque, las autoridades dicen que puede haber un rebote, pero sin embargo el número de casos y el número de muertos, quizás porque han disminuido el número de pruebas. Por eso te digo en la necesidad de mantener criterios de información. Perdóneme, lo que pasa es que el gobierno lamentablemente no ofrece las informaciones desgranadas, detalladas, sino globales. Cuando uno va a los datos de estos días, uno se alarma que el Gran Santo Domingo tiene el 70% casi de los nuevos contagiados. Claro, pero puede deberse a que en el Gran Santo Domingo es que se están haciendo el número de pruebas reducidas que se están haciendo. Yo pienso que el hacinamiento que hay y la zona más poblada del país, claro, 4 millones. Pero el gobierno como que es monoteísta. ¿Verdad? Si, por ejemplo, cuando no había vacuna, administraba buenas dosis de pruebas. Llegaron la vacuna y como que se quedó centrado en la vacuna y se olvidó de pruebas y hasta está restringiendo las pruebas. Sí, pero por razones económicas, y ahí es el peligro de llevar al gobierno a una reducción del déficit que conspire contra lo que hay que hacer ahora, por ejemplo, en materia de salud. Sí, pero fíjate, hoy salió un funcionario alto del gobierno que administra los programas sociales. La noticia, hoy no, estamos grabando jueves, ¿no? Sí. Salió la noticia el jueves de mal uso de los subsidios estatales. Sí. Engaño. Claro, por el comercio. Sí. Entonces, ese régimen de subsidios, por ejemplo, esos programas como Quédate en Casa, que yo lo justificaba por los 2 primeros meses de la pandemia, porque estábamos en un impacto desorientador. Pero ya tanto por la actividad económica como por los protocolos sanitarios, tú no puedes seguir cultivando una cultura de quédate en casa porque vas a volver loco a la gente, ¿no? Pero fíjese, como usted dice, hay cosas que no se están diciendo. Por ejemplo, por observación, los que estamos trabajando, sabemos que aunque la economía ha mejorado económicamente, las empresas están mandando para su casa, y Pepe Abreu lo denunció, y es así, a todos aquellos que estaban suspendidos. Sí, o sea, que hay programas que hay que mantener, porque aunque la economía está mejorando, los empresarios están aprovechando para reducir sus costos al mínimo. Y eso era previsible, y por eso era manteniendo la alta tasa de desempleo, que no se ve, aumentándola, perdón, porque usted y yo razonamos ahorita, una mejoría en la economía automáticamente mejora el empleo, pero no está ocurriendo así. Claro. Yo siempre temía, una de las razones por la cual me opuse al sistema de subvención y de asistencia social del gobierno cuando explotó la pandemia,
yo decía, bueno, en lugar de suspender, de pagar, de decirle a las empresas, cierra y yo te pago parte de los trabajadores, debió decirle, no cierres, mejora los protocolos, yo te voy a ayudar en eso, pero mantén el aparato, tu aparato productivo. Bueno, esa era la idea. Pero con la forma como se llevó a cabo, fue el mecanismo de las suspensiones y se produjo una avalancha de suspensiones que guerra avisada no mata soldados. Eso era previsible. Y ahora se están aprovechando más a las empresas que a los a los empleados. Estados Unidos le mandaba el cheque directamente. Oh, sí, claro. Y creo que, pero todavía hay sectores gubernamentales que están propiciando la continuación de ese esquema y me parece que tiene que ser cambiado acorde con las nuevas informaciones que estamos teniendo. Vamos a ir a una pausa comercial para regresar esta entrevista. Seguimos con el ingeniero Guillermo Carán en esta entrevista sobre temas económicos. Ingeniero, no sé, pero yo sigo insistiendo en que no veo con claridad que el gobierno tenga muchas posibilidades de manejarse sin un déficit presupuestario, que es lo mismo que decir un déficit fiscal. Porque se ha planteado, el mismo presidente planteó el tema de la reforma, que es un tema que viene desde la campaña, pero él se da cuenta que las circunstancias no son las adecuadas y dice, nos ponemos de acuerdo ahora para implementar a partir del año 22. Mira, yo creo que hay tela por donde cortar. Córtela. Bueno, hay 5 partidas presupuestarias, exceptuando deuda, que cuando tú las resuelvas esas 5 y disminuye el déficit, puedes resolver la de la deuda, que a mi juicio tienen unos niveles extraordinarios de gasto. Por ejemplo, la burocracia, las compras gubernamentales. La burocracia. Para aumentar el desempleo, con un sector privado incapaz de aumentar las oportunidades de trabajo. Si disminuimos la burocracia y adoptamos la cultura de que sea la economía la que genere los empleos, hay una compensación, y para que la economía genere los empleos, tú puedes recurrir al gasto público. Pero pongamos, por ejemplo, la construcción, lo que más está creciendo. Ahí el empleo del dominicano es mínimo. Sí. Ahí es el haitiano, ahí estamos trabajando para darle trabajo al haitiano. Bueno, pero como quiera anima a la economía. Bueno, desde el punto de vista económico usted me puede decir, pero hay una parte que se va. Evidentemente, como hay una parte que viene, bueno, que es un ingrediente, por cierto, muy positivo en esta pandemia. Sumamente, pero nosotros lo que quisiéramos es que este no se fuera y aquel viniera. Bueno, porque es lo que conviene a la economía nuestra. Claro, pero eso sería mucho pedir. Pero eso sería, dirían, como hablas tú a veces, en nuestros pueblos orientales, dirían, es una gallú. Sí. El turismo es diferente. Todavía el turismo es mayormente para trabajadores dominicanos, pero la industria de la construcción no. No. Pero, ni la agricultura tampoco. Pero hay que acabar de asimilar que las soluciones al desempleo tienen que radicar en el funcionamiento de la economía. Eso yo creo. Y un empleo excesivo que genere un gasto fiscal excesivo y que genere un déficit perjudica el crecimiento de la economía. Por eso pienso que, y además hay que ver qué empleo productivo está formando parte de la burocracia estatal. Porque, bueno, en términos macroeconómicos pudiéramos decir que hay oportunidades de trabajo, pero también un exceso de empleomanía es entorpecedor de la economía. Pero también por ahí lo que hay es una deficiencia en la gestión, porque usted sabe que hay muchos lugares donde se necesita la mano de obra de un empleado público y no aparece porque están en una oficina hablando.
o un empleado público que está compitiendo con otro empleado público, a veces de una misma institución o a veces de una institución que está compitiendo con otra institución. Porque a veces hay 10 tipos en un peaje donde solo se necesitan 2. Coge esos 8 y mándala a un sitio donde sean necesarios. Si es posible y si ellos lo aceptan. Siempre es posible. Bueno, si no aceptan ya, bueno, con derecho váyase a su porque, casa. Insisto en que no todo el empleo público, como está estructurada la cosa, es improductivo. Al contrario, a veces es negativo para la economía. Sí, quizás difícilmente, lo creo. Quizás difícilmente eso no se pueda medir. Sí. Pero un mal maestro, por ejemplo, un mal médico, a veces un mal preferible mandarle el cheque a la casa. Claro, un tipo que frene una iniciativa. Sí. Por ejemplo, yo tengo un negocio en mente, quiero un permiso y no me lo dan porque él dice que no soy yo, sino que es el de al lado, y el de al lado dice que no es esa institución. No, o si no le pone el paso de la jicotea, claro, para esperar el peaje. El peaje. Que lo sensibilice. Entonces, como se dice ahora. Hay intangibles en el funcionamiento burocrático que yo creo que tiene que abordarse necesariamente. Lo nodal es que la economía, la sociedad genera una mano de obra, una cantidad de personas listas para el trabajo cada año, y el sector privado genera oportunidades muy por debajo, y esa brecha la ha venido cubriendo el Estado. Su maestro Joaquín Balaguer tenía una enorme conciencia de eso, solo que él no daba sueldos altos como ahora. No, y además tenía un sector que se ocupaba de eso, y no en la cantidad y en la dimensión que está viendo, porque el número de empleo que hay, de empleo público que hay ahora en comparación con lo del tiempo de Balaguer es 3 o 4 veces superior. Bueno, en términos absolutos sí, pero quizá para el tamaño de la economía en esa época habría que ver. Bueno, también, pero como quiera, si tú haces los cálculos, la economía no se ha multiplicado por... Pero él lo hacía con un alto sentido económico y social, claro, que probablemente es lo que se hace ahora también. Bueno, yo no sé si las motivaciones presentes es precisamente el crear oportunidades de trabajo o mantener una estructura política clientelista. Pero acuérdese de los inspectores al servicio de la presidencia, no eran más que activistas, compañeros. ¿Pero cuántos eran? Eran muchos. No llegaban a 1000. Eran ¿Y cuántos hay ahora? Eran muchos, habían varias designaciones y eran muchos. Oye, pero se conformaban con poca cosa. Bueno, para la época, eso sí es un error ahora, gracias al PLD. Debieron de mantenerle salario mínimo. Incluso probablemente mucha gente se hubiese ido a buscar trabajo a otro sitio. Esa siempre fue la idea del presidente Balaguer, mantener los salarios bajos para que no alentar más de la cuenta la atracción. No, y también porque él sabía que picotearan, ya lo dijo alguna vez. Las indelicadezas. Sí. Bueno, pero hay partidas que, por ejemplo, yo creo que pueden... Usted hablaba de la empleomanía, de la burocracia. Las compras gubernamentales, 6.000, hay 5 partidas. Sí. 5 partidas, la burocracia, las compras, las transferencias corrientes, las subvenciones a las empresas, y servicio de la deuda. Correcto. Y el gasto esas 5 partidas se llevan más de la mitad del presupuesto. Sí. Entonces son renglones que tú puedes examinar. ¿Tú te acuerdas aquella película, que no recuerdo su título, de que le buscaron al presidente de Estados Unidos que le dio un infarto en una relación sexual indebida y le buscaron un sustituto? Y ese sustituto se sensibilizó socialmente y examinó el presupuesto, y en una sesión del gabinete comenzó a examinar partida por partida y redujo y produjo excedente. Bueno, yo creo que tenemos este caso porque a mí me parece que el gasto público, además de en estos momentos por el exceso de recaudaciones como consecuencia de los avances, no está produciendo el déficit que preveía que se podía producir. Pero también hay un problema de composición. El 97% del gasto público va a partida corriente, solo el 3% a partidas de capital. Sí, eso. ¿Y por qué? Porque el gobierno... Nueva doctrina. Sí.
porque el gobierno está, pero tú no puedes animar la economía con un gasto de capital tan bajo. No, de ninguna manera. Entonces tú tienes que no guardar. se podía ser tan austero en ese aspecto como Balaguer, pero aunque sea un 60-40. Bueno, ojalá, pero estamos hablando de 10 veces lo que debería ser. Si fuera, por ejemplo, 70-30. Bueno, se hizo doctrina, particularmente, pues sí, desde Leonel se hizo doctrina de que las inversiones se financiaban con endeudamiento. O con el sector privado, como el gobierno está pensando. Bueno, ojalá fuera con el sector privado, que se estimulara el sector privado. Entonces, porque hay que ver las cosas como en conjunto. Si tú quieres animar la economía para generar empleos y que los empleos no sean demandados al Estado, tú tienes que hacer inversiones de capital, sean infraestructura de apoyo, caminos, canales, sea, por ejemplo, en financiamiento, un financiamiento que sea más propenso a la producción de bienes agrícolas, por ejemplo. O cambiar incentivos por empleos. También, o buscar fórmulas, por ejemplo, no provoque despido, pero por lo menos reduce el tiempo de trabajo interdiario, para que tú puedas reducir un porcentaje del salario con relación al tiempo que estás empleando, ingeniársela para buscar fórmulas creativas que impidan seguir esta proporción tan errónea, tan desconsiderada del gasto. Y además hay algo que, citando el artículo... Usted quitaría hasta la ayuda a las personas, según veo. Son los subsidios, los revisaría. Y dice que a los ayuntamientos, bueno, claro, había que hacer un cambio fiscal importante, porque los ayuntamientos dependen del gobierno central, porque el gobierno central ha querido, y ahí de nuevo me remito a su líder, porque él fue el que cometió ese pecado, de quitarle a los ayuntamientos sus ingresos propios para pasarlo al gobierno central, sobre la base, como dijera después Miguel San, de que el único que administraba bien los recursos públicos era el gobierno central. Bueno, por supuesto que hay que ver, porque están los ayuntamientos cobrando adecuadamente y suficientemente los arbitrios que la ley le autoriza que cobre, o están recargándose demasiado en el, como le decían, en la colonización, en el situado. En el situado que viene del gobierno. Yo creo que, y además la calidad del gasto municipal también está dejando mucho que desear con relación a la pero vayamos a la fórmula más universal, y con los ayuntamientos, que no haya fondos del gobierno central, pero que el ayuntamiento se pueda beneficiar de las actividades que hay en su entorno. Yo pongo el ejemplo, la industria turística de la provincia de la Altagracia, en términos de dinero, no de ayuda de un día de que alguien pueda ser el bondadoso y dar esto, dar aquello, no, legal, la fiscalidad del cabildo. ¿Qué le toca? Nada. Yo estaría de acuerdo. ¿Qué le toca al ayuntamiento de la Romana, del Central Romana, Casa de Campo, la Marina de Casa de Campo? Yo estaría de acuerdo con una proporcionalidad exacto, de los ingresos, correcto, en función de la actividad económica, sí, y de los tributos que, sí, cada región... Sí, y que el gobierno no tenga que darle nada. Exactamente, sí, y así serían verdaderamente autónomos. Correcto, y además usted tendría derecho a reclamarle al ayuntamiento. Para que tú veas que no en todo yo sigo a mi líder. No. Bueno, su líder sí era muy centralista, pero usted no. Vamos a ir a una pausa para venir al segmento final de este espacio. Ingeniero Guillermo Calán, toquemos otro aspecto u otros aspectos de la reforma fiscal. ¿Cuándo piensa usted que es el tiempo apto, adecuado para comenzar a discutir? Ya. Y segundo, bueno, de las grandes figuras impositivas, impuestos sobre la renta, el ITEVIS, los carburantes, por dónde o vamos a crear nuevas figuras, o por dónde vamos a cortar o a enmendar, y teniendo en fondo el background de todo esto, la necesidad de hacer fácil la declaración y el pago de impuestos, que sigue siendo
difícil, complicado. Claro. Mira, yo creo que ya es el momento, contrario a lo que piensan muchos colegas sobre los cuales he debatido, que en las presentes circunstancias hablar de reforma, incluso el gobierno en un momento llegó a decirlo, que no era posible la reforma fiscal en las presentes circunstancias. Yo creo que lo contrario, las crisis crean las condiciones para resolver los problemas. Recuerdo haber dicho en una ocasión, la crisis del mundial, por ejemplo, se pretendió resolver con organismos como Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. O sea, las crisis brindan oportunidades para resolver lo que causa la crisis y lo que existía antes de la crisis. Así es. Bueno, yo creo, en primer lugar, este es el momento de comenzar la discusión. Y creo que debe concebirse una reforma fiscal por etapas, cuya primera etapa debe dar el ejemplo el gobierno, y en eso muchas autoridades están de acuerdo, a través de la política de gasto, a través de los gastos. El gobierno debe suavizar las asperezas que pudiera tener una reforma fiscal, dando el ejemplo de que va a utilizar bien los recursos, porque ese es el mejor incentivo para tú pagar impuestos, que lo que tú pagas en impuestos te sea reciprocado en servicios, que no es la condición que estamos viviendo ahora. Entonces, no lo vemos por un hecho en el caso del empresariado, pero probemos. Bueno, pero se va a ver obligado, porque tú tienes servicios, por ejemplo, de electricidad, de agua, Obligado, de seguridad. Dijo obligado. Sí. Con un déficit con una evasión 40, moralmente obligado. Se va a ver si, por ejemplo, si el gobierno mejora la calidad del gasto. Y para aquellos cuya ética es hacer dinero, ¿qué obligación tendrían? También a la larga se ven compelidos a ceder. Okay. Entonces, por el lado tributario, yo creo que hay que comenzar con figuras que sean más neurálgicas. Por ejemplo, atacaría el ITEVIS, bajando las tasas, aunque universalizando y manteniendo la excepción, pero bajando las tasas al 10%, que está bíblicamente establecido en el diezmo. Y el tema de los combustibles, que yo creo que ahí se encubren demasiados privilegios que evitan una competencia de la economía. Me parece que tú establecer en los precios de los combustibles, dejarle al Estado esa responsabilidad y decirle que estableciéndole al Estado los márgenes de distribución, hace que el empresariado vinculado al negocio se sienta cómodo. Visto desde el interés del gobierno, ¿usted ha hecho alguna simulación de escenarios bajando, por ejemplo, la tasa del ITEVI al 10 y al 15% y universalizándolo, quizá dejando un par de renglones fuera? No he hecho un escenario, pero bueno, yo no sé si lo que te voy a decir... sabe que a su líder accedió a la reforma de Constantino Paisos, el sabio griego, cuando se le demostró que él recibiría más fondos. Pero si tú tienes una economía informal en un 57% de los empleados, significa que hay un porcentaje similar de empleadores. Bueno, pero ahí está el monotributo. Sí, pero sí, yo pienso que parte de la causante de la informalidad, de la evasión, del contrabando y de las discriminaciones tributarias es precisamente un sistema tributario que es muy complicado, que hace que la gente diga, bueno, yo no voy a bregar tanto con eso y me voy a informalizar. Ayer mismo estaba en una comida y me llevaron la factura y usted va a pagar en efectivo. Bueno, eso se prohibió. Pero sin embargo en todos los comercios se pregunta. Claro. Pero se prohibió preguntar. ¿Pero qué hace con prohibirlo si no hay constancia? Pero hay un inspector que puede ir. Pero yo pienso que la gran parte de la informalidad la tiene ese sistema tributario sobrecargado y complicado. Entonces, si tú bajas las tasas y simplificas el procedimiento, imagínate que parte de esas más de la mitad
informalidad se formalice. Sí, sí. Ahí tú tienes prácticamente una Y duplicación. además facilita el cálculo. Claro, exacto. Sí, facilita el es cálculo. rodar un punto al consumo. Sí, sí, exactamente. Y facilita el cálculo del establecimiento al consumidor y de la administración Sí, sí. al establecimiento. Correcto. Y además no hay margen de negociación, porque ahora mismo, cuando tú no pagues el ITEVIS, que es el 18, el establecimiento te reduce el 10. ¿Y con la renta qué usted haría? Bueno, yo la dejaría para una segunda etapa. La primera etapa, a mi juicio, tiene que estar centrada en el ITEVIS y en el Y vamos a seguir toda la vida. ¿Cuántos procesos de cambios fiscales hemos hecho del 90 para acá? Bueno, es que no ha sido, muchos. con excepción de la 92, del año 92, y eso gracias a Dios lo ha admitido el presente gobierno. Aquí no se ha hecho una verdadera reforma Bueno, fiscal. pero los parches peor todavía, porque para el empresario es un dolor de cabeza. Porque la premisa siempre ha sido aumentar los ingresos fiscales por la presión tributaria. En estos días el BID volvió con el discurso de que la presión tributaria aquí es 14 y en América Latina es un 20 y tanto. Bueno, porque siempre se piensa en el esquema de aumentar impuestos para cubrir los gastos del gobierno. Cambiemos el chucho. Y no podemos cambiarlo ahora. Claro, por eso que te digo que pero usted dice que la renta hay que dejarlo para después. Sí, pero para después en la segunda etapa. Yo comenzaría... Pero este mismo año. Este mismo año. Okay. Porque debe ser que el objetivo de la reforma fiscal sea aumentar la producción y crear oportunidades de trabajo, no el déficit fiscal del gobierno. Porque por esa vía, aumentando la producción, tú vas a tener doble tributación, por supuesto, acompañando de la simplificación. Sí. Primero porque hay producción aumentada y hay muchos tributos que se aplican a la producción. Por ejemplo, la burocracia se opone a la simplificación. Ah, claro, usted tiene que oponer porque ahí es que están los obstáculos para el peaje. O como dicen los reformistas, la logística. Bueno, y en segundo lugar, las oportunidades de trabajo. Si tú tienes oportunidades de trabajo, tú tienes compradores que compran y empresas que vendan y tienes ITEVIS aplicado. Entonces, me parece que yo diría 3 etapas inmediatas, urgentes. Mejorar el gasto, ITEVIS y combustibles. No es posible seguir diciéndole a las empresas distribuidoras de combustibles, ustedes tienen el 20% para que se sienten tranquilos. Vamos a entrar en la competencia para que haya competitividad en la economía, que es un discurso muy de moda, pero yo no concibo que haya competitividad sin competencia. Ingeniero Guillermo Carán, le agradezco como siempre toda su inteligencia y en este caso hasta su emoción. ¿Así? Sí, bueno, pues está muy bien eso para explicar sus convicciones en un tema que es por sí mismo vidrioso, complicado y que quienes escuchan siempre piensan que es contra ellos que se está hablando. Le agradezco sobremanera a ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.